Ya. Estimados, ¿cómo están? Uya, mano, yirikichu, imat pasani. Mano, chepchkan, experimento. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Han practicado? ¿Han practicado, manacho? Manacho, ahora ya Sí, existe. María Chachi. Haría, Esa se chachi. me existe. Ari, Un momentito, por favor, ¿ya? Un minuto empezamos, un momento empezamos. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Ari, sí, sí se Siento que escucha. no hay nadie en el grupo. Ari, Yarkush. Siento que nadie me escucha. Sí se escucha, maestro. Sí, se escucha. Ya. Uyarikumi, achachi. Muy bien, estimados amigos, ahora sí empezamos la clase del día de hoy. Hoy día tenemos un tema muy interesante a tratar, así que a estar atentos. Nos hemos quedado en la página 59 de nuestro libro, donde hoy día tenemos que tocar otro conector lógico. Hemos avanzado el Raico, todos los demás conectores, ¿eh? Estos conectores son muy importantes, ¿eh? Hemos avanzado el Chaireico, ¿eh? Chaireico con cosas de hemos avanzado. Y hoy día nos toca conocer el famoso conector GINA. GINA es así, GINA, ya, ok, GINAS, aquí está. Mira, fíjense, estimados amigos. Este es el trabajo que vamos a realizar del día de hoy. Eh, si me confirman, por favor, si se ve o no se ve, Rikukunjo Manacho, porque no escucho, no escucho. ¿Ya? Ari, Rikukushan. Rikukushan de Chachi. Ya, estimados amigos. A ver, que Manacho se me dicen que Takapi. Ya, a ver qué vengo. Asi hapo kinibito pananchi ukamaraki kichwa hatichiri. Richard Pilco, me inventó chiri, me para mí. Debe ser algo interesante eso, ¿eh? Lo que está hablando Richard. Y así se fue el aliento tacacho, cachcan, tachu cachcanki. No, aliento cachcanki dice, alientota, alientota. Ya, empezamos, estimados amigos. Nuestro trabajo del día de hoy consiste en el conector lógico de precisión o explicativo GINA. Este es nuestro trabajo del día de hoy. Y entonces, para entender mejor este conector lógico de precisión o explicativo GINA, debemos entender que tiene varios usos. Una de las cualidades, una de las características es que no solo sirve para una cosa, sino que, estimados amigos, tiene varios usos. Que dependen de qué? De su posición, donde está ubicado este GINA, ¿ya? Va a depender mucho dónde se ubica el GINA. Por ejemplo, en algunos casos se denomina así, o en algunos casos así es, decimos, ¿eh? Tenemos esas opciones cuando queremos hablar. O simplemente establece comparación o semejanza. ¿Cómo? También. El primer caso es cuando hablamos del así. Es así. El segundo caso es exclusivamente para comparar una persona con otra. Las comunes del uso del conector lógico GINA. Entiendan eso. Tres formas. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Va a depender también de la posición en el que vamos a encontrar. Si yo pongo el GINA, ¿ya? ¿Cómo?
en una posición delantera, adelante de todos, va a tener su función. Por ejemplo, dice, así es, describe la manera en que ocurre algo o simplemente confirma una afirmación. Entonces, esto sería, pues, estimados amigos, en el primer caso. Y para el primer caso del uso del GINA, vamos a poner ya aquí, caso 01 del uso del GINA. Este es el caso 1 que tenemos. ¿Ya? Imainata Heiri kan Marin en que chichawa quien hay, Imainata Taketari Hawariza. Ubicado, Maipit Kankari. ¿Dónde voy a ubicar esto? En el caso 1, estimados amigos, ¿ya? En el caso 1, vamos a ubicarnos el GINA al inicio. ¿Ya? Mira, fijémonos esto. Por ejemplo, decimos, ¿qué es así? O así es. Siempre para de esta manera, para tener en cuenta, ¿ya? Para que, ¿ya? Gina, se traduzca ¿a qué se traducir? O que se traduzca como, para esas situaciones, estimados amigos, tenemos algo que debemos entender. Para estas situaciones, lo primero que Profesor, está intercortado. nosotros debemos entender es lo siguiente. Maestro, está O intercortado sea, si tú la señal. quieres No se realmente entiende. utilizar en el caso 1 el GINA como estás viendo así ahora, entonces debes entender que esa es una de las primeras reglas, ¿ya? Porque si no se coloca al inicio, es por gusto. Este GINA va a tener otra traducción. ¿Me están entendiendo? O sea, para que el GINA se traduzca como es así, así es, sí o sí, este famoso GINA que estamos conociendo aquí, ¿ya? Jauregui Sánchez, debe estar ubicado o debe colocarse al inicio de una expresión. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, digo, GINA, Jauregui Chorar Barça, y digo, GINA, ¿qué Waka, podría decir. ¿Qué estoy diciendo? Gina que waka, ¿ya? Por ejemplo, dice, Gina Kachun, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen Gina mi hochun. En algunos casos utilizamos esto, ¿eh? Gina que waka, Gina Kachun, Gina mi huchu, suele utilizarse así. Pero, entiéndeme, el Gina está yendo en una posición inicial de una expresión. ¿Ya? Esa es la regla, pues. ¿Para qué? Por ejemplo, Hina que wakak, o algunos casos utilizamos con el validador, Hinam que wakak. Y dices, ¿cómo sería esta expresión? Así es esta back. Ya está. Podría ser. O esta sería la forma. Así es esta vaca. Pero si te has dado cuenta, el así es o es así, siempre está al inicio. Solo es este caso, estimados amigos del GINA. Ese es el primer caso que entendemos. Entonces, para que tú digas, yo quiero que el GINA en mi oración se traduzca como así es así, tiene que ir al inicio de una expresión. GINA cacho, cacho, por ejemplo, que sea, ahora, que sea así. Así que sea, o simplemente pones, así que sea. Igualito, aquí. Mira, te das cuenta. O sea, siempre vamos a tener esta estructura. Ahora también, Hina mi huchun, también, que coma así. O en algunos casos, estimados amigos, ¿ya? El Hina mi huchun
como quien dice, es una expresión, déjalo que coma. Se puede utilizar así. Déjalo que coma. Hina mi huchun, dice algunas veces. Entonces, esa es la primera función, ¿ya? Del famoso Hina, ¿ya? Pero entiéndame, en el caso uno del Hina, siempre vamos a entender que la posición de nuestro famoso Hina va a ser al inicio de una expresión, ¿ya? Solo en ese caso va a tener el significado así o es así. Si no, no tiene ese significado o esa traducción al castellano. ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, puedes plantear más ejemplos aquí, ¿eh? Más, por ejemplo, este tipo de expresiones interjectivas, imperativas, que suelen utilizarse. Era mejor. Por ejemplo, hay ocasiones en el que te van a decir, Hina wañuchun. O sea, te estoy diciendo así que. O sea, una expresión que decía, oh, Jauria ayer pasas, o aquel chico está lleno. Hina ripuchun, por ejemplo. Hina ripuchun. Dices, ¿eh? Hina ripuchun. O sea, esa es la traducción. ¿Te das cuenta? Entonces, wow, sí, bueno, sí. Kaita alinda ñaña. Ya, para el así es, o que sea así, que sea el Hina al inicio. ¿Ya? Esa es una de las primeras reglas que nosotros debemos entender. Entonces, ya tienes el caso especial del uso del Hina. Aquí está. Ahora, según el libro, nos explica también otro. Establece comparación o semejanza. Mira, fíjate aquí. Nosotros en el Chua, de un caso número 2, ¿ya? Vamos a leer aquí y decimos lo siguiente, ¿ya? Caso número 2. Entonces, en el caso número 2 hablamos de la siguiente expresión. Nos dice, el conector lógico Gina, entre comillas, al castellano, de la siguiente manera. ¿Cuál es la siguiente manera? Dos puntos se traduce como. Cuando tú haces una comparación. ¿Cuántas veces no hemos hecho una comparación para compararse un poco más? Teniendo esta idea que nos dice que este segundo caso se traduce al castellano de la siguiente manera, o sea, como decir, para hacer una comparación con el término como. Para eso sirve. Entonces, ¿qué hago en este caso? La posición no va a ser al inicio, ¿ya? La posición no va a ser al inicio. ¿Dónde va a ser la posición? La posición del Gina, estoy poniendo del Gina, ¿dónde va a ser? Va a ser en, ¿ya? Mira, vamos a oración. Veamos, esta es una primera tesis. Oración. Hawarigel. Churanigel. Kay piñagashan hina neshanchis. Hawarishanchis ma hina kay pichurashanchis. Hina penenchis. Por ejemplo, te digo, un ejemplito. Ñuja, hina, kan, yo. ¿Y dónde se ha colocado? Después del sujeto. Ñuja viene a ser, ¿ya? El sujeto. Hina es el elemento y el verbo, kanki. Mira, ¿te das cuenta? Ñuja, hina, kanki. Eres como yo. El Gina siempre va a estar, ¿ya? La posición de Gina va a ser después del sujeto, vamos a poner, ¿ya?
después ¿de quién? Del sujeto de la oración. Esa es la primera idea que nos estamos poniendo en el segundo caso del uso del famoso hin. Entiendan eso, por favor. ¿Ya? Entiendan eso. Entonces, para yo hacer una comparación, ya, una figura literaria, ¿cómo es la comparación? ¿Qué hago? Utilizo el hin. Por ejemplo, puedo ham, yo puedo decir haqai, aska, mira, estoy haciendo comparación. Han, haqai, chaska, tú eres como una estrella. Ham, haqai, chaska, hina, kanki. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está yendo el hina? Mira, detrás de una estrella está yendo. Y siempre va a ir antes del verbo. Y ponemos aquí. Del sujeto de la oración o simplemente, ¿ya? Simplemente antes del ahora. Mira, tengo mis ejemplos, ¿ya? Ñuqajina, ñuqajina. Ya vamos a colocar. En algunos casos, claro, Yaskajina, Ganki, comparación, Jina. Eh, ¿Cuál es la diferencia, mira, en este caso? En el caso uno, estimados amigos, para poder explicarles un poquito, el femal, Jina, cacho, Jina, 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 separado, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, el Jina va a ser un elemento que establece comparación, pero ya cumple una función muy importante. Cumple la función de qué? La función de un sufijo. Entonces, en este caso, el jina va a estar unido. Ñoqajina, kanki. Por ejemplo, aquí, ñoqajina, kanki. Ham, haqay, chaskajina, kanki. Esa también va a ser una diferencia que vamos nosotros a entender, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, para tú hacer una comparación, debes entender que el GINA, en el caso 2, solo va a ir o va a tener la función, en este caso, ¿ya? De un sufijo. ¿Ya tú quieres comparar? Puedes comparar. Aquí tenemos, mira, bastante. Por ejemplo, puedes poner, cuando tú haces una declaración de amor, podrías decir, Ham, ¿ya? Hakai o Kai podría poner, Kai, Monai, Ika, Hina, Kanki. Podría ser. Han, Kai, Monai, Ika, Hina, Kanki. O en algunos casos, por ejemplo, comes bastante. Puedo decir Ham, ¿ya? Hakai o Chai. Podría poner Chai, Yana algo, Yana algo, Hina, ¿qué cosa? Mi Hunki o Askata mi Hunki. Podría ser Askata mi Hunki. O sea, puedo. Entonces, en este caso, hablamos del Hina, ¿ya? En el primer caso, que es una expresión, ¿ya? Va a variar algunos. En algunos textos, algunos autores dicen, oye, va a ir junto, algunos dicen separado, ¿ya? ¿Cuál es la teoría? Son conectores lógicos. Son conectores lógicos libres, ¿ya? Hay una diferencia. Por ejemplo, entre los conectores lógicos. Conectores.
De preferencia, con una recomendación, como hemos empezado al inicio, hay hay que utilizar como si fuera un conector libre. ¿Ya? Hinagane, por ejemplo, decían, Ham Hinagane. O sea, pueden escribir, ¿ya? Pero hay que darnos la idea de que es un conector lógico. Entonces, nos quedamos con la idea de que el Hina, en este caso, estimados amigos, va a ir separado, ¿ya? Va a ir separadito porque se considera un conector lógico libre que tiene su significado. ¿Por qué algunos conectores lógicos no son libres? Porque cuando están unidos, cuando tienen la función de sufijo, recién algunos ahí agarran, diríamos, significado, agarran un significado. Pero en este caso no, el kanji ya viene con su significado, ¿ya? Es el caso número 2, donde hablamos del conector lógico Hina para hacer comparaciones, ¿ya? Esta palabrita va a ser muy importante, estimados amigos, para que tú hagas comparación de un objeto con el otro, para que tú utilices la figura literaria, o en este caso, que es la comparación. Puedes utilizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, en el habla común de las personas, en el campo, te dicen ham, aljo, hina, kanki? Por ejemplo, eres como un, pero viendo la cualidad de esa persona, una persona que suele estar con unos casos, por ejemplo, a las personas que tienen bastantes hijos en el campo, decíamos, ¿ya? Y matajkairi, y matajkama, dices, ¿eh? Hobijina, ¿ya? Dices, ¿eh? Hobijina, ¿ya? Entonces, hay varias expresiones. Por ejemplo, algunos dicen, pues, a las personas, a los niños que están sucios, dices, ¿eh? Kuchi, kuchi hina, chunchi yaña, por el chunchi yaña. Estoy poniendo. Como el cerdo sucio, no maya. Entonces, puedes utilizar estas expresiones, estimados amigos. ¿Me están entendiendo, no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos dos casos del Hina lo estamos resumiendo. El primero siempre va al inicio. El segundo que vamos a ver aquí, alguien creo que quiere entrar a clase, sería, ya no, ya. El tercer caso que nosotros vamos a ver en nuestro libro es este. Ay, justo me quisiera para inipis, ya. Dice, mire, estimados amigos, aquí sí es ya distinto, pues, la expresión. Si antes estabas hablando del Gina, Gina, hay un caso 3 que es un caso más compuesto, ¿ya? Y vamos a poner aquí el caso número 3. Imenat Hamari. Caso número 3. El caso número 3 habla del uso del Gina, pero ya no Gina por sino del Ginak. Y más que Ginak Kama sería entonces. Entonces, si se dan cuenta, estimados amigos, en el quechua también utilizamos esta expresión. Entonces, ¿y dónde voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Cuándo voy a utilizar? Ahí está la pregunta. ¿Cómo utilizamos el entonces? ¿Ya? Y a ver, veamos un ejemplo. ¿Ya? Chunchi ya no entiendo. Chunchi sucio no maya, dice. Chunchi estimados amigos, es sucio. Demasiado sucio. Algo de Heyillaña, Hangrallaña, dependiendo de la localidad. Por ejemplo, Chunchi se ha ensuciado la prenda, la ropa y está muy mugroso. ¿Entendido? Y algunos me preguntan, ¿qué tipo de quechua es, profesor? Es el quechua sureño de acuerdo al Ministerio de Educación que nos da para la evaluación de docentes. Ya entiendan eso, por favor. Ahora sí, continuamos con nuestro aprendizaje. ¿Qué más podemos encontrar? El Hinaca. En algunos casos casi trabaja como si fuera condicional, ¿eh? Muchas veces encontramos, por ejemplo,
Un ejemplo, aquí que lo llevo ahora ejemplo que decimos, a ver, hinaka, que Husqutamanki, ¿ya? Pajarín, Husqota, Hamunki. Puede ser Hinaka, Wasita, Cha, Yamunki. Ahorita vamos a ordenar, ¿ya? Mira, em, suele trabajar, en este caso, una expresión de este tipo, ¿ya? De la siguiente manera. Por ejemplo, es, Pájaro Husqutamanki. Mañana vienes a Cusco, ¿ya? Algunos utilizan una condicional. Pajarín Husqutamanki, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Hinaka o asitamanki. O simplemente pones hinaka o asitamanki. Ahora, el uso del hinaka no es pues una manera de utilizar tan frecuente en el quechua. No es como nosotros queramos decir, oye, el hinaka voy a utilizar en la escritura. Como les dije, hay expresiones en el quechua que se utilizan solo en la oralidad, más no, ¿ya? Más no se utiliza en la escritura. ¿Ya? Tú puedes decir, oye, voy a buscar un conector lógico en el quechua y encuentro un conector lógico, o digo en el castellano, y yo voy a traducirlo al quechua y ya tengo los conectores lógicos. No funciona así el quechua. Hay conectores que funcionan de acuerdo a la situación y hay conectores que muchas veces se transforman en enfatizadores. Hay sufijos que cumplen muchas veces la función de enfatizador en el quechua. O sea, hay detalles que nosotros debemos darnos cuenta. No todo el quechua es literal. Porque si sería literal, pues sería un idioma muy sencillo, fácil de aprender. Pero lamentablemente, amigos, el quechua no es literal. Y en el caso del jinaja, es un poco escaso el uso de esta expresión. ¿Ya? Más que todo condicionales. Si era un jinaja mucho ya. Por ejemplo, yo te digo, Mm, mi hijo llegó. ¿Ya? Mi hijo llegó. Yo le digo a alguien, y me dice, entonces que venga. Entonces, que venga. Por ejemplo, esta oración. Mi hijo llegó. Y otro me dice, entonces que venga, pues. Entonces aquí podría, por ejemplo, mi hijo llegó. Guawai, chaya, ramo. Ya está. Y pongo una comita. Hinaka, hamucho. Pero ojo, en este caso estamos hablando de dos personas. Huawei Chayaramo. ¿Quién dice Huawei Chayaramo? Dice una persona en primera persona. Oye, mi hijo llegó. Y la segunda persona me dice, entonces que venga. Hay un caso, es un caso especial en el quechua, porque en esta primera parte la voz lo hace una primera persona. ¿Ya? Habla una primera persona. Ya vamos a poner una primera persona. Cuando dice Huawei Chayaramo. Y pongo con rojito para que entienda. Y la segunda parte que está hablando Hina Hamuchon habla una segunda persona. En esas situaciones se utiliza. Mira, ojo, vamos a hacer una conversación para que entienda un poquito más. Rolly hace una conversa con Juan y Rolly le dice, Rolly, ¿ya? Juan, mamá y, ¿ya? Lima, manta, Chayaramo. Mire, le estoy diciendo, ¿ya? Chayaramo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde utilizo el ginaspa? El ginaspa más que todo utilizo en un diálogo, en una conversación. Y si te das cuenta, mira, Rolly, mama y lima manta, Chayaramo. Eso le estoy diciendo a quién. Le estoy diciendo a Juan, ¿eh? Juancito, mamá y lima Chayaramo. Y Juan me dice, Hinaka,
Entonces, que venga. Hinaka, Hawari. Hamu, Chun, ya. Entonces, que venga, pues. O sea, mira, en este caso, en un diálogo, es donde vamos a encontrar el hinak como un elemento que dice, entonces, que venga. Entonces, hay casos en el quechua, ¿ya? Que nosotros vamos a entender, ¿ya? ¿Entendido? ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. O así, man, chayamón, kinikun. Mm, dependiendo. ¿Qué tipo de quechua es? Ya, muy bien, estimados amigos. ¿Ya? How is it? Entonces, en la mayoría de los casos vamos a utilizar en un diálogo. No siempre vamos a utilizar de manera, en una expresión, en este caso, indicativa, de modo indicativo, sino en un diálogo. ¿Entendido? Ya, Cheite, Alinchata, ya Chanexo, vamos a hacer más ejemplos para esto. Ya, vamos a hacer más ejemplos. Por ejemplo, digamos, ¿ya? Otra vez Role dice, otra vez. Yao, Rona, oye hombre, ¿ya? Eh, Aljuy, Aljuyta, por ejemplo, Apa, Morani. Por ejemplo, le estoy diciendo, traje a mi perro. Y Juan me va a decir, entonces, por ejemplo, suéltale. Entonces, suéltale. Hinaka, Ka, Char, Pari. Entonces, suéltale. O sea, hay oraciones de ese tipo, ¿ya? Hinayata no se confunda. Ah, mira, estimados amigos, aquí justo me están diciendo aquí. Si nosotros utilizamos el hinaka, aquí arriba estoy señalando, no nos hay que confundir con el hinayata. Hinayata es exclusivamente para decir de igual manera, del mismo modo, igualmente, pero hinaka es el entonces. ¿Me entienden? Eso hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, porque podemos caer en una situación que nos diga hinayata y no te equivoques. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Creo que hasta aquí han entendido. Si han entendido, un pulgar arriba, denle una manito arriba. Si han entendido todo lo que estoy explicando. ¿Ya? ¿Han entendido, amigos? Manipita, pues, ahí está. Manuel, Namuel, Hilda, Ana. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, gracias porque están atentos, ¿eh? Entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Los conectores lógicos siempre van a funcionar así, estimados amigos. No todo lo que decimos en regla como un conector, no todos van a unir siempre expresiones, así como nosotros queremos decir el chaimanta, echaca, no, sino hay expresiones como en este caso que son muy especiales, que tienen un uso determinado. ¿Ya? Sería mentir decirles, oye, el jinaja lo vas a poner entre una expresión y otra expresión. Porque si yo te digo, vamos a poner el jinaja, ñoja, ¿ya? Ñoja tososa, podría ser, ¿eh? Ñoja tososa. Jinaja, jamoni. Por ejemplo, esta expresión no tiene sentido. Entonces, vine, no. Entonces, mira, fíjate, ¿eh? La mayoría de los casos el jinaja es exclusivo para diálogos. Cuando dice, oye, ha hecho esto, entonces haz pues. Entonces, por ejemplo, dice, Rolly, he jugado. Entonces, ¿ya? Entonces, dice, entonces vas a ganar. Por ejemplo, dice, Rolly, he practicado mucho, entonces vas a ganar. Por ejemplo, te dice, Rolly, vamos a poner otra oración. En castellano más vamos a poner, ¿ya? Para que entienda. Rolly le dice, Juan, he, he estudiado bastante. Y Juan me va a decir lo siguiente. Entonces, vas a aprobar, por ejemplo. Entonces, esta sería mi oración, ¿eh? Pero si te has dado cuenta, chico, lo que tú tienes que entender aquí es que no es una
expresión que yo mismo puedo decir. Juan, he estudiado bastante, entonces voy a aprobar. Podría ser una condicional, pero más en un diálogo. Vamos a llegar a ver. Vamos a analizar un poquito más. Rolly me dice, Juan ha estudiado bastante. Juancha, ¿ya? Achkatan, achkatan, yachayta jatipamurani, por ejemplo. Yachayta jatipamurani. He estudiado bastante. Y Juan le dice, Hinaka, ya, how is it? Juan, chorarabanisnas. Hinaka, wasapankin. Wasapanki, wasapanki. Ya está. O sea, ya dije, entonces vas a aprobar. Puedo ser, ¿eh? Entonces, podría ser una manera de plantear nuestra oración. Entonces vas a aprobar. ¿Me entiende? En la mayoría de los casos con diálogos, ¿ya? Pero también podría ser una condicional, ¿ya? ¿Cómo sería una condicional? Por ejemplo, dice, yo jugué bastante, ¿ya? Yo jugué bastante. Entonces, ¿ya? Eh, ganaré bastante, ¿ya? Podemos poner bastante. Y menatkam. Yo, ñoja, jugué, pullarjane. ¿Cuánto? Bastante. Y pongo aquí, nishuta, nishuta pullarjane. Y pongo, hinaka, podría ser, hinaka, emata. Achkata, ganar. Va a depender del contexto. Puede ser ganar dinero, puede ser ganar varios partidos, va a depender. Si es ganar dinero, entonces, hinaka achkata, podría decir, julgita apacosa, ¿ya? Puede ser una manera, ¿ya? Pero no siempre funciona así, estimados amigos, ¿ya? Entonces, ya estoy tratando de acomodar en una situación más frecuente, pero como les digo, no todo siempre funciona. Más vamos a hacer o encajar en expresiones donde nosotros utilizamos el chinaja en un diálogo. ¿Ya? Cheita, alinta y achevis. Ahora, regresando a nuestro texto, estimados amigos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el texto? Lo hacemos, ¿eh? En algunos casos, por ejemplo, aquí en el texto encontramos, usos, a ver, dice, hinam, estimados amigos, en el quechua vas a encontrar esta expresión, hinam, es así, así es, ¿ya? Hinam, es un conector. Ahora aquí, hinata, hinatam, así, de esa manera. Algunos dicen, ok, hinatam, de esa manera. Hinatam ruasca, así había hecho. También suele utilizarse el hinatam, hinatam ruasca, así había hecho. Hinaspa, ya hemos avanzado que es el entonces, pero aquí hay algo interesante, hinata, ¿ya? Así, de esta manera. Por ejemplo, cuando tú utilizas esto, ¿ya? Hinata apamuri, traje así, ¿ya? Hinata apamuri. Ahora, ejemplos, así es, huaca algo hina. Ah, mira, huaca algo hina. Huacaca algo hina. La vaca es como el perro. Hinam kaiyache wasika. Es así este colegio. ¿Ya? Por decir, Hinam Casca, así había sido. Hinatam Tususca, así había bailado. De esa manera había bailado. Puedo utilizar. Entonces, mira, esta expresión vamos a llevar aquí para que entiendan un poquito más y analicemos, porque necesitamos que ustedes entiendan cómo funciona cada uno de ellos. Ya no solo voy a pasar y voy a decir, voy a leer, no, sino aquí. Mira, veamos lo siguiente. Tenemos aquí, estimados amigos, cuatro expresiones. La vaca es como el perro. Tú puedes utilizar huacaca, algo, jina. La vaca es como el perro. Pero hay otra versión, puedes poner, ¿ya? Huaca, jinam, algo. Ah, mira, el perro es como
la vaca. Va a depender, ya, el orden también. El perro es como la vaca, pero aquí dice la vaca es como el perro. Entonces, mira, hay dos cosas muy interesantes aquí que tú tienes que entender, estimados amigos. La posición del Hinam nos va a dar una idea clara. Por ejemplo, estoy diciendo, la vaca es como el perro. Entonces, ¿dónde está yendo el Hinam? Está yendo en el segundo elemento que está comparando. Y en la parte de abajo es lo contrario. Por ejemplo, dice, ¿qué dice? Wakajinan al hoja, ¿ya? El perro es como la vaca. Podría ser, mira, fíjate, tenemos tres expresiones. ¿Y dónde está? Eso cambia o eso va a depender de la posición del Hinam. Hinam, Hinam. ¿Me entiendes? Entonces, hay ocasiones en las que tú te vas a, ¿ya? A dar cuenta en la posición. Aquí estoy diciendo que la vaca y el algo gina, estoy comparando con el perro. La vaca es como el perro. En este caso, estoy comparando también que el perro ya también es como la vaca. Entonces, va a depender del lugarcito. Si tú pones al perro, entonces vas a comparar que la vaca es como el perro. Y si tú pones a la vaca, sería que tú dices que la vaca es como el perro. ¿Ya? O sea, son diferencias, en este caso un poquito más complejas que nos dan, pero si te has dado cuenta, casi no varía el significado. Solo el orden, ¿eh? La vaca es como el perro, dices. Pero en el otro caso dice el perro es como la vaca. Ahora, el segundo caso, utilizamos el hinam. Hinam, ¿qué? Ya llegó así. Es así, este colegio. ¿Cuántas veces has dicho? Hinan que guarmeja, dices. Es así, pues, esta mujer. Hinan que jareja. Algunos dicen Chaina Puning, pero en este caso estamos utilizando el Hinam. Hinam Kanki, es así, por ejemplo. Hinam Kanki. ¿Ya? Ahora también puedes utilizar Hinam Kasha. Así había sido. El verbo haber. Kasha. Hinam Kasha. Mira y mi casca. ¿Ya? Y ahí entramos con el verbo haber. Pero ¿cómo es el verbo haber en quechua? ¿Ya? Es un caso muy especial del verbo haber, porque tú dices, Hinan Kasqa, así había sido, ¿eh? Hinan Wañusqa, ¿ya? Por ejemplo, así había muerto. Y el otro caso es Hinatan Tususqa, así había bailado. Recuerda esto, Hinatam, que sería así había sido, así había, dependiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Dirías, Hinatam Apasqa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, así había llevado. Y aquí hay un verbo muy interesante. El isqa, apasqa, es el verbo haber. ¿Ya? Hinat pususqa, así había bailado. ¿Explicamos el asqa? El verbo haber. ¿Qué dicen ustedes? Ari, Ari, Achachi. y gracias por todo, ¿Ya? profesor. Está interesante Mira, las explicaciones que nos estimados da. amigos, el verbo haber en el quechua, para todos, funciona de una sola manera. El verbo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, em, el verbo casca, hinam kanki, eres así, es muy distinto. Hinam casca, así había sido, ¿ya? El esca es el que nos da más el sentido, ¿ya? Hinam casca, dices, ¿ve? Hinapunin significa así es siempre, pero aquí hay algo interesante, hinam casca. Imagínate las nogas que te rimanches. Cuando tú dices, por ejemplo, mi casca, hatumi casca, ¿te das cuenta? Tawan casca. Entonces, este casca se traduce como había
sido, algo así, ¿eh? Tawan casca. Millay casca. Había sido feo. Mira, fíjate. Millay sería feo. Había sido grande. Hatunmi casca. Y Tawan casca. Había sido 4. Y el casca está atribuyéndose a la idea del había sido. ¿Me entiendes? Había sido. Había sido. Llegan. Millay casca. Había sido feo. Hatunmi casca. Había sido grande. Tawan casca. Había sido 4. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ya? Fíjate, ¿me entiende? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, veamos, ¿ya? Veamos. Mira, aquí está, mira y mi Castro. ¿Entendieron? Entonces, el casca tenemos, estimados amigos, tenemos aquí el casca, ¿ya? Que acá, eh, fíjense, amigos, siempre vamos a recomendarle, hay varios que nos escriben, dicen, no he podido ingresar a clase. Estimados amigos, hay veces cuando nosotros entramos, por ejemplo, yo entro 8 hasta 8:10, les espero. De 8:10 yo empiezo a dictar mis clases y estoy pues un poco más ya en este caso más enfocado en las clases, ¿ya? Pero cuando estamos en minutos explicando, entonces la recomendación que ingresen siempre es de 8 a 8:07, 8:06 máximo, ¿ya? ¿Entendido? Ya está. Yo jugué bastante, entonces ganaré. Entonces el Hinan Kasha o Hinatam, por ejemplo, aquí, Hinatam Tususka, también se hace, ¿eh? Por ejemplo, este Hinatam realmente, mira, fíjate, Hinatam significa así, ahora había, ¿ya? Así había, por ejemplo, Hinatam, ¿ya? Como aquí arribita, por ejemplo, nos dice, Hinata, aquí, Hinatan, aquí en el libro nos explica lo siguiente, ¿ya? Hinata, ¿ya? Hinata, así, de esa manera, podemos utilizar, ¿eh? Entonces, Hinata, puedes utilizar de esa manera, es así, de esa manera. Por ejemplo, cuando tú dices, Hinatam, Ruran, ¿qué estoy diciendo? Rurai, hace de Hace esta esa manera. manera. Esta manera. Por ejemplo, tú dices, Hinatam Takin. ¿Qué estoy diciendo? Canta así de Esa manera. esa manera. Le estoy diciendo, Hinatam Takin. Por ejemplo, dice, Hinatam, por ejemplo, Pukllan. ¿Qué estoy diciendo? Pukllan. Pukllan, Juega. ¿quién? Juega, ¿eh? Juega quién? La otra persona. Así. Juega así Ay, de esa manera. ¿Te das cuenta? Mira, fíjate, ¿ya? Hinatam Takin, ¿cuántas veces no utilizas esta expresión? Hinatam Tuso. Cuando tú ves a alguna persona y dices, oye, siempre trabaja de esa manera, dices, Hinatam Llanka, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Trabaja, trabaja así de. así de esa manera. O sea, estás indicando ya la manera en que realiza una acción. Como quien siempre realiza de esa manera. Para eso, realmente, esa es la traducción, pues, del Hinata. Cuando tú realizas ya de una manera, ya sabes cómo se realiza. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, ahora se imagina
Ricus canchis imagina, ¿ya? Mira, fíjense. Ricus canchis imagina, así funciona. Por ejemplo, utilizando esto, Hinata, Punim, Ruan. Podría ser, ¿eh? Siempre hace de esa manera. Pero en este caso no hay que confundir todavía solo con el Hinata, ¿ya? Si me han entendido el Hinata, si se dan cuenta, cada vez muchas cositas o muchas expresiones se complican un poquito más, ¿eh? Se complican un poquito más avanzado, ¿eh? Donde nos encontramos expresiones de tipo que a veces no suelen ser muy sencillos de entender, sino son más complejos para entender. ¿Me entiendes? Tampoco puedes decir. Por ejemplo, no solo puedes hablar con el Hinatan y Puglia, puedes utilizar con otras personas. Hinatam, por ejemplo, tú, Sunko. Estoy hablando de ellos. ¿Qué estoy diciendo? Así bailan. ¿Quiénes? Ellos. Estoy hablando de un grupo, ¿eh? Así bailan ellos. Aquí yo puedo utilizar todavía los tiempos. Yo puedo utilizar el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro. Todos los tiempos que yo necesito, puedo utilizar. Ah, por ejemplo, dice, si yo quiero hablar del futuro, diría, Hinatam tu sun haku. ¿Qué estoy diciendo? Así, de esa manera, bailarán. Estoy hablando en un futuro. Tengo una Hinatam tu sun haku. Así, de esa manera, bailarán. ¿Me entienden? Entonces, mire, estimados amigos. ¿Sí? Hinatam tu sun haku. También, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Hinatam, ¿ya? Rura Sunchik. Ah, mira, haremos de esa manera. Hinatan Rura Sunchik. Estoy diciendo Hinatan Rura Sunchik. ¿Cuáles son los elementos que están variando? Solo la conjugación de los verbos. Está variando en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Entendido, estimados amigos? ¿Me han entendido? Ahí, profesor. Muy bien. Entonces, estimados amigos, Hinatan Rurasunchi, Hinatan Tuzungaku, Hinatan Tuzungu, Hinatan Llankan, Hinatan Pukio. Vamos a tener que utilizar con cada uno de los verbos. ¿Ya? Aquí ya sí entra pues el trabajo de la conjugación, ya entra el trabajo de las desinencias verbales que utilizamos, pero el Hunatan siempre va a tener esa función. Ahora, tenemos algo más. Por ejemplo, ¿ya? Aquí dice, Hinatam Tususka, así había bailado. Oraciones imperativas, como les dije, Hina Pukliachun, dice, Hina Pukliachun, que juegue así. Muchas veces utiliza alguna persona que está mañosa y dice, Hina Wahachun, que juegue así. Hina Hawachun, mira, fíjate, Hina Hawachun, que mire así, ¿qué me importa? O sea, son expresiones imperativas o permisivas, cuando ya dejas o permites a una persona que haga una acción. ¿Qué mi jucho? Que coma así. ¿No es cierto? ¿Cuántos han utilizado esa expresión? Tú dijiste, oye, tu hijo te ha hecho renegar y dices, oye, quiere comer, quiere llorar, jena huacacho, quiere caminar, jena puricho, ¿no es cierto? Y dice, María va a ser más aguanta tanta, me hasta recorjan, ¿ya? Mira, dice, ¿eh? María llegando a su casa vio a su hijo comiendo pan y ¿qué le dice? ¿Ya? Hinaspa nirahan. Hina mi jucho. Mira, Hina mi jucho. ¿Te das cuenta? Cuando María llegó a la casa, le vio al niño y le vio comiendo pan y dijo, ay, que coma así. Esa es la idea, pues, del Hina mi jucho. Hacer comparación. Por ejemplo, Ana y Kahina Kanki.
Ana, eres como la flor. Y estoy utilizando el hina. Ana, ika, hina, kanki. Podemos utilizar comparación. Por ejemplo, dice, Juan, ñojaña, waikiki, hina, kan. Waikiki, hina, kane. Es decir, Juan, no caga, waikiki, hina, kane. Yo soy como tu hermano. Estás comparándote, ¿eh? Por ejemplo, dice, un hoja, jorakunapa, jampijinan. También suele utilizar, ¿eh? ¿No es cierto? Un hoja jorakunapa, jampijinan. Es como la medicina. Por ejemplo, dice, ñuja yachachigni hina takini. Puedes utilizar, yo canto como mi profesor. ¿Ya? Ñuja hawaira hinam kani. Yo soy como el viento. Utilizas también esa expresión. Ñuja nishu kalpayo hamhina kani. Estoy comparando. Oye, yo soy forzudo como tú. O yo tengo mucha fuerza como tú. Ñuja sinchim hamhina kani. Yo soy fuerte como, yo soy demasiado como tú. O sea, hay expresiones de ese tipo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, tenemos aquí, entonces, yachen y jinaspa, yankani. Sí, entonces trabajo. También se utiliza, ¿eh? Pero ojo, aquí lo que va a interesar, lo que va a importar es esta coma. ¿Qué le da sentido a la oración? Yachanin, yo sé. Entonces, trabajo. Por ejemplo, Yanki, tú juegas. Hinaspa, takini. Entonces, canto. En algunos casos funciona como una condicional. Eso también hay que tener en cuenta. Ahora sí, entramos a ejercicios. Empezamos. Traduce el quechua usando el hine en su sentido correspondiente. Esta casa es así. Por ejemplo, esta casa es así. Que waseka, hinan que waseka, puedo decir, ¿eh? Al inicio. Yo soy como tú, comparación. Ñuja, ham hinakani. El río es como el mar. Mayuka, la mar, o en este caso, hatun hocha o mama hocha hina. Deja de trabajar así. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? Deja de trabajar así. A ver. Hinata, Yankay, podría ser. A ver, piensen. Ellos son como sus padres. Taikunaga, Taitankum, Hina. ¿Ya? Ahora, en el ejercicio 2 nos dice, completa en quechua con la forma Hina que corresponde. Oaxaca, algo Hina. La vaca es como el perro. Por ejemplo, dice, Ñujaga, Hamhinankani. Yo soy como tú. Por ejemplo, ¿qué como así? Hina mi jucho. Ñuja Hilhani Han, Hinaka, Rimasunki. No. Hamhina, Rimasunki. ¿Qué iría aquí? A ver, vamos. Piensen. Y así vamos completando. El ejercicio 3, estimados amigos, habla de oraciones desordenadas que nosotros debemos ordenar y traducir. Hinam, kai, wasi, yachay, ha. Por ejemplo, digo, kai, yachay, wasi, ha, hinam. Hinam, kai, yachay, wasi, ha. Este colegio es así. Puedes poner, ¿eh? ¿Qué más? Dice, ham, hina, kanki, ñoja, wauhiki. Por ejemplo, ñoja, wauhiki, hina, kanki. No, puede ser, ¿eh? Ham, ¿ya? Ham, hina, o ham, wauhiki, hina, kanki, podría ser. ¿Ya? Ahora vamos a poner hina, mijocho. Facilito esto. Y vamos a ordenar. ¿Ya? Y el ejercicio 4 habla de verdadero o falso. Nos dice, hina solo se usa para comparación. No, se utiliza para otras cosas más. Hinam es así, verdadero, ¿ya? Y vamos completando cada uno de estos. Ya, estimados, recuerden esto, ¿ya? Este es un caso muy, tal vez un poco más complejo, el uso del hina. Existen reglas en el quechua que sí o sí se cumplen. En caso del hina, de veces es un elemento que se mueve de aquí para allá y no siempre vamos a encontrar en una sola posición. Suele moverse, suele estar un poco en un tiempo adelante, otro tiempo atrás, pero suele pasar eso. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este es nuestro material, ya saben,
las personas que aún no se han unido, recuerden, la evaluación de lenguas originarias, estimados amigos, se ha aplazado, creo, aproximadamente para el 12 de octubre. Entonces, tenemos todavía casi un mes, más de un mes todavía, septiembre, casi septiembre, todo septiembre, para nosotros aprovechar y practicar el otro material que estamos elaborando, ¿ya? Por ahora, vuestro trabajo consiste en trabajar desde la página, desde la página 59, ¿ya? Hasta la página 61, no, 59 hasta la página 62, ¿ya? Entonces, la tarea pendiente, por favor, ¿ya? Practicar, ¿qué cosa? Tenemos que practicar. Desde la 50, estas páginas, por favor, hay que desarrollarlo, ¿ya? Y los que no tienen todavía el libro, por favor, aquí les dejo nuestro número para que si desean cualquier material que tenemos aquí, en total son 5 libros, ahorita estamos desarrollando el cuarto para la evaluación de docentes que van a rendir su evaluación de escritura este 12 de octubre, creo que es la fecha que se ha aplazado. Entonces, la idea es que saquen avanzado, porque recuerden que según 2 veces consecutivo con un nivel avanzado, creo, y van a tener por 5 años su documento, ¿ya? O sea, la constancia. Ahora, los docentes desde la universidad han estudiado educación intercultural bilingüe, también van a tener la posibilidad de que su certificado sea para toda la vida, si sacan, en este caso, 2 evaluaciones consecutivas del nivel avanzado, ¿ya? Entonces, hay algunas normas que se han modificado en la evaluación de lenguas originarias y eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, porque realmente lo que estamos tratando de hacer durante todo este tiempo es, pues, dar lo mejor de nosotros para que sigan ustedes aprendiendo un poco el quechua. Creo que con eso terminamos y nos vemos el día lunes, por favor. El día lunes tenemos bastante tiempo, ¿ya? Aquí nos dicen sureño y collao es lo mismo. Mira, chicos, para todos, el quechua sureño es una combinación entre el quechua chanca y el quechua collao que el ministerio ha elaborado. Entonces, ahora, si tú quieres dar tu evaluación docente, entonces tú tienes que dominar el quechua sureño variedad collao, que es lo que estamos enseñando ahora nosotros, ¿ya? Esta variedad es el quechua sureño collao, ¿entiendes? Ya el sureño chanca es un poco distinto, no, es menos, no utiliza la misma cantidad de consonantes, ¿ya? Esa es la diferencia, estimados amigos, y también recomendar, después nosotros ya es un poquito complicado ya estar saltando de aquí y allá, regresar al Meet, todo ello, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, estimados amigos, ¿ya? Porque realmente nosotros lo que estamos haciendo prácticamente es, pues, dictar de corrido, porque necesitamos que ustedes aprendan. Ya pues, estimados, nos vemos con eso. Este material extra también va a subir, vamos a subir ya a la plataforma. ¿Ya? Nos vemos. Tupananchiskama yachachi hañay. Nos vemos. Tupananchiskama yachachi. Tupaconanchiskama. Yachay punchaykama. Killachay punchaykama yachachiq roli.